Y vamos a seguir hablando de educación y tecnología porque lo vamos a hacer con el doctor en tecnología educativa, Gustavo de la Orza. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, Marisol, ¿cómo estás? Bueno, ya preparando todo para lo que va a ser el congreso de los próximos días. Exactamente. En un ratito ya nos vas a contar detalles, pero aprovechando que está Gustavo, nosotros siempre nos gusta hablar un poco de lo que está sucediendo, ¿no? En el ambiente académico, qué es lo que pasa con los docentes, con la tecnología, que bueno, un poco es lo que se va a tratar además el Congreso. Exactamente, Marisol. Sí, este congreso que hoy está organizado por la red iberoamericana EduTIC, ¿no es cierto? Una red que integra académicos y conferencistas principalmente de toda Sudamérica, es decir, Argentina, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, México y ahora se sumó España. Convoca profesionales en una temática que es muy necesaria, sobre todo esto que ha pasado después de la pandemia, ¿no? Es decir, la implementación de las tecnologías con sentido educativo, que eso es lo que buscamos, eso es lo que busca el Congreso. Por otro lado, ¿no es cierto?, creo que es una oportunidad para la ciudad y para todos los docentes, no únicamente de Mar del Plata, sino de todo el país, el poder participar, ¿no es cierto?, tanto en forma presencial como virtual, porque es un congreso que es híbrido, tiene esas dos modalidades, va a permitir capacitar, ¿no es cierto?, este tema que tanto insistimos por parte de los docentes y que los mismos docentes han vivido, ¿no es cierto?, durante la pandemia y post pandemia, porque ahí se dieron cuenta la importancia que tiene no solo conocer lo instrumental de las nuevas tecnologías, sino también qué tipo de perspectiva le aplicamos a la pedagogía cuando queremos enseñar, ¿no es cierto?, con estas, ¿no? Bien. Así que es una excelente oportunidad que se nos presenta y estamos esperando, bueno, que la mayoría de los docentes tomen conciencia de esta oportunidad que se va a desarrollar en la ciudad de Mar del Plata los días 9, 10 y 11 de noviembre en la Universidad FASTA. Así que, bueno, es una invitación, ¿no?, que hacemos. Por supuesto. Me quedé con algo que dijiste, ¿no? Las tecnologías con sentido educativo, porque tal vez muchos pensamos que la tecnología tiene que ver con el entretenimiento o el acercamiento hacia otras personas, por ejemplo, con el uso de las redes sociales, pero es mucho más allá, ¿no?, de todo eso. Sí, claro. Una cosa no quita la otra. No, por supuesto. Decir, realmente, como bien decís, los dispositivos móviles, los dispositivos inteligentes, ¿no?, que prácticamente han gobernado los últimos 15 años, ¿no?, porque ahí tenemos un cambio de Internet. En los últimos 15 años teníamos un tipo de tecnología y hoy tenemos otra. Y estamos frente a la puerta de otro gran cambio tecnológico, como es el metaverso, ¿no es cierto? Tema que hemos hablado. Ahora, cuando hablamos de aplicar tecnología con sentido educativo, ahí es donde realmente se ve la necesidad de capacitación de los docentes. ¿Por qué? Porque si a vos, Marisol, no te preparan pedagógicamente, no te dicen las fortalezas cuando vos lo querés usar dentro del aula con sentido educativo, ¿qué va a terminar pasando? Que no lo uses o que prohíbas el uso dentro de la educación, dentro de las aulas, ¿no? Entonces, hoy tenemos un sinfín de aplicaciones para manejar dentro de los celulares, dentro de lo que es la Internet móvil, ¿no?, que ese es el cambio grande que hemos tenido en los últimos 15 años. Pero ahora vamos de cara, ¿no es cierto?, a un cambio de paradigma en las tecnologías, que vamos a pasar de una dimensión 2D a una dimensión 3D, que es la dimensión de la Internet inmersiva, ¿no? Porque el metaverso lo que va a hacer es la continuidad lógica, ¿no es cierto?, de esta Internet que es móvil, pero que ahora la vamos a poder usar, ¿no es cierto?, ya dentro de ambientes virtuales, ¿no? ¿Se sigue usando eso, Gustavo, en las escuelas, o al menos en mi época se usaba, que los docentes tenían una cajita en su escritorio donde vos, cuando entrabas a la clase, tenías que dejar el celular porque no se podía usar, pero no había posibilidad? Bueno, en ese momento igual, sí, la verdad es que seguíamos usando libros y más. Yo te estoy hablando hace unos añitos, pero se sigue usando porque he visto por redes sociales que hay algunos docentes que a veces lo suelen implementar, ¿no? Porque los chicos a veces también se toman como más atribuciones de lo que pueden, entonces sí, tal vez aprovechan, ¿no?, para hacer otra cosa con los celulares. ¿Pero eso se sigue usando? Puede haber algún dinosaurio, por eso pregunto, pedagógico, que no ha tenido su formación, ¿no es cierto?, en cuanto a la utilización de estas tecnologías con sentido educativo. Ahora,
¿Qué dio origen a esa cajita? Yo conozco gente profesores, colegas que todavía creo que la usan. Sí. Y bueno, era el hecho de que para esa época, años atrás, no había tantas apps que se instalaban en los teléfonos celulares y por otro lado el docente que no las conocía, ¿no? Sí. ¿Y ahora? Bueno, ¿por qué la siguen usando? Porque no se capacitan, porque no conocen, porque no entienden, ven a la tecnología móvil como una amenaza. Un enemigo. Claro, un distractor, alguien que va, el docente dinosaurio que digo yo, ¿no? Es ese docente que ve a la tecnología y piensa que es un competidor. Es decir, este aparatito me está robando la atención de mis estudiantes. Yo diría que se pregunten si sin ese aparatito tus estudiantes te darían más atención, ¿no? Sí, porque pasa por otro lado. Por supuesto. Y mencionabas hace un ratito nada más lo del metaverso y justo ayer estaba leyendo que en el comienzo de este metaverso no le había ido muy bien a Zuckerberg, que de hecho tiene que poner muchísimo dinero, lo que algunos consideran que es como un fracaso de este metaverso, pero ¿es algo que ya se instaló, que va a quedar y que tal vez en unos años va a avanzar muchísimo más? ¿O ya nos tenemos que acostumbrar de que tal vez no fue una buena idea y se va a desarrollar dentro de mucho tiempo? No, el metaverso llegó y se va a quedar. Bien. No tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás por el hecho de que la nueva tecnología, las potencialidades tecnológicas en cuanto a procesamiento informático que viene para la nueva década, ¿no? Porque también, si uno dice el metaverso de Mark Zuckerberg de Facebook va a funcionar dentro de 3 años, yo te digo, eso es una mentira. Eso no va a suceder. Es decir, por otro lado, la aspiración de Zuckerberg es ser él el dueño del metaverso. El metaverso, estamos hablando de distintos universos, por ejemplo, universos digitales, ¿no? Sí, sí. Mundos virtuales, mundos con realidad aumentada, monedas propias, con una economía propia, claro, con representación donde las personas van a entrar al metaverso por avatares. Ahora, a Microsoft no le va mal y está generando su propio metaverso. A Nvidia no le va mal y están generando su propio metaverso. Lo que pasa es que Mark Zuckerberg utiliza estrategias de tironeo, ¿no? Me va bien, no me va bien, voy avanzando, como un peleador, ¿no? Alguien que va luchando por conseguir la tecnología. No así, él no creo que haya invertido 28.000 millones de dólares para empezar a construir su metaverso y decir que hoy le va mal. Es decir, lo que tiene que hacer él es generar un metaverso para su propia corporación, sus redes sociales, en este caso hoy Facebook, Instagram y WhatsApp, pero digamos un poco bajar los lineamientos de lo que quiere hacer. Él quiere un metaverso global donde él sea quien lo administre y eso no se lo van a permitir. Eso, no y se lo van a ahí permitir. está la puja entonces. Exactamente. Y en el metaverso también va a haber educación, o sea, va a ser como un mundo paralelo, claro, en lo virtual. Bueno, de hecho yo en la universidad, en la facultad donde trabajo, yo doy clases en el metaverso. Es decir, ¿qué hago? No lo hago con gafas de realidad virtual, porque todavía los metaversos nos permiten esta transición de estar mirando una pantalla y navegando, ¿no es cierto?, ese metaverso. Bien. Yo los conecto con Zoom a mis estudiantes y hacemos un recorrido por un tipo de galería, que es un ambiente virtual, donde yo tengo desplegadas distintas estrategias desde presentación de videos, lectura de materiales, espacios donde nos podemos integrar y dialogar. Es decir, ¿qué trae el metaverso, que va a ser uno de los temas centrales de este congreso? Es el hecho de cómo generar nueva interacción entre los humanos dentro de los ambientes virtuales inmersivos, ¿no? Ahora, vos me preguntarás, ¿y los resultados? Excelente. El estudiante es quien tiene el aprendizaje activo. Vive una experiencia educativa basada en experiencias propias dentro del metaverso. Ajá. Así que realmente los niveles comunicativos aumentan, el grado de atención mucho más, porque son ambientes nuevos, son ambientes que invitan a la interacción, Claro, y permiten, ¿no es cierto?, esta colaboración de los estudiantes en otro entorno, en otro contexto que se llama lógicas de contexto y que permite que la educación se potencie. O sea que de los estudiantes que estamos acostumbrados que son más pasivos, que se sientan en un aula y ven el pizarrón ¿no? y vean lo que explica el profesor y la maestra o el maestro, ahora pasamos a ser estudiantes más activos. Siempre lo fuimos, siempre lo fuimos. Lo que pasa es que el ser humano se adapta. Si vos viene un profesor y ese profesor él habla durante 2 horas y no alterna con vos en generarte más preguntas que respuestas, Ajá, que vos mismos busques la respuesta, ha llegado un momento en que los alumnos dicen, bueno, este es el tipo de clase, dejemos que pase,
Sí. Y bueno, uno, ahí sí, no es que el alumno sea pasivo. Es decir, el alumno se adaptó a un profesor que tiene un modelo tradicional Claro. educativo pasivo. Bien. Y que tiene el poder de la nota, ¿no? Ahora, Gustavo, todo esto se va a hablar en el Congreso, ¿no? Y los docentes van a tener la oportunidad de capacitarse. Pero, ¿qué sucede con los que se están preparando para ser docentes? Digo, ¿hay posibilidad de que puedan participar de este Congreso? Porque muchas veces lo hemos hablado acá, que cuando se está formando a docentes, no se los está formando en todo esto. Entonces, como que quedan un poco afuera. ¿Cómo podemos hacer con eso? Sí, bueno, el Congreso trae una temática de lo más variada, tiene ejes temáticos muy interesantes y tiende a replicar y a contar experiencias educativas basadas en el uso y aplicación de las nuevas tecnologías para que los docentes que participen, ¿no es cierto?, tengan modelos a seguir. La universidad y la red iberoamericana EduTIC, ¿no es cierto?, tanto la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad FASTA, han diseñado un valor estratégico, ¿no es cierto?, para que sea muy, muy accesible, ¿no es cierto?, a los docentes, tanto en la fase, es decir, que lo realicen en forma presencial o que lo realicen en forma virtual, ¿no es cierto? Además, la creación de una base de datos de aquellos asistentes y participantes al Congreso que pueden seguir en contacto a través de la red iberoamericana EduTIC, ¿no es cierto?, y recibir todas las novedades de aquello que va saliendo y vamos comentando como algo nuevo. Bien. Así que es algo muy, muy interesante para no perderse, ¿no? Es una oportunidad muy Sin importante. dudas. Bueno, la semana que viene hacemos la invitación. Gustavo, contanos a dónde hay que anotarse, qué es lo que hay que hacer. Bien. Congreso es miércoles 9, comienza 16 horas en la Universidad FASTA, en la calle Avellaneda. En la sede de Avellaneda. Sí, en la sede de Avellaneda. Y va a durar miércoles 9, jueves 10 y viernes 11. Bien. Los ejes temáticos tienen que ver con esto que te decía, ¿no? Formar y mostrar distintas estrategias pedagógicas cuando utilizamos tecnologías. Va a haber análisis de cómo utilizar la realidad virtual y la realidad aumentada en salud y también en la parte educativa. Bueno, mi conferencia que vamos a hablar sobre el metaverso y educación, las nuevas formas de interacción humanas, es decir, voy a contar una experiencia y un análisis de qué produce el metaverso y cómo ya empezar a utilizarlo en cualquier institución educativa de forma gratuita, eso es lo más interesante. Qué bueno. Con lo cual podemos, ¿no es cierto?, ya disparar a los docentes en el sentido de que empiecen a alargarse, ¿no es cierto?, a tener nuevas propuestas educativas basadas en tecnología y en especial en el metaverso, que es lo que viene. Bien. Así que vamos a tener también asesoramiento y ponencias que hablan de la asistencia al docente con respecto a las nuevas tecnologías, es decir, qué necesita un docente. También hay una charla muy importante sobre innovación educativa. Les van a hablar a las instituciones educativas cómo transformar aquello que todavía no han podido transformar y que ya tendrían que tenerlo transformado, ¿no? Bien. Así que es muy interesante. ¿Hay que anotarse? Sí, hay que anotarse. ¿Dónde? Por la página web de la Universidad FASTA, Bien. uno se comunica con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación y ahí lo van a orientar hacia un formulario que es donde se inscriben, ¿no es Perfecto. cierto? ¿Hay tiempo hasta el Hasta el martes? mismo 8, Bien. porque el 9 ya arranca. Bien, perfecto. O sea, hasta el 8. Buenísimo. Queda la invitación, entonces yo creo que no se lo pueden perder para poder avanzar un poquito más. Gustavo, muchísimas gracias, No, gracias a por vos, haber Marisol. venido y que salga todo muy bien Ya te en contaremos. este congreso. Sí, seguramente. Bueno, ya saben, estuvimos hablando con el doctor en tecnología educativa, Gustavo Elorza, acerca de educación, tecnología y metaverso.